Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a ir en esta mañana a la palabra, al sermón de esta mañana. No un día más, sino realmente un día de victoria, porque hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día realmente muy importante para todo el cristianismo, donde realmente creemos en que Jesús no está muerto, la tumba está vacía. Hace algunos años atrás, la tumba fue abierta, allá por el 2016, y solamente está la piedra ahí donde apoyaron el cuerpo, pero no hay nada, está vacía. Así que le damos gracias al Señor. Muy bien, en esta mañana quiero compartir un texto con ustedes que está en el libro de Juan capítulo 4. Ahí vamos a estar leyendo en esta mañana. Y si lo buscan ahí en sus Biblias, acá en la Biblia dice Jesús y la mujer samaritana. Ese es el texto que vamos a estar en esta mañana compartiendo con ustedes. Pero antes vamos a orar para pedirle al Señor que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Gracias por este día de vida, Señor, que tú nos has regalado. Señor, te estamos recordando que un día, Señor, te crucificaron, te sepultaron, pero resucitaste, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por haber dado tu vida por cada uno de nosotros, Señor. En esta hora nos unimos, Señor, a los millones y millones que hoy en los cielos y la tierra te están adorando, te están bendiciendo, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú nos hables, abrimos nuestros corazones y nos preparamos, Señor, para que vos nos hables, que esta palabra tuya caiga en buena tierra, Señor, que dé fruto en abundancia, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra en el libro de Juan, capítulo 4. Ahí vamos a estar compartiendo en esta mañana, desde el versículo 1, vamos a estar compartiendo. Y dice la palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Repetilo conmigo en esta mañana. Versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía, era como la hora sexta, dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí, dice. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarle y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Versículo 17. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy bien, hasta ahí vamos a leer en esta parte. Hoy quiero predicar bajo el título Un encuentro transformador. Un encuentro transformador. En este relato que hemos compartido hoy, vemos a nuestro Señor Jesucristo que va más allá de la cultura, va más allá de la religiosidad, va más allá de los estereotipos, que son esos patrones de conductas que son aceptados por la mayoría y que, a pesar de nuestras debilidades, el Señor puede hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Jesús hizo algo que los judíos de esa época no lo hacían. Era pasar por Samaria. Era pasar por Samaria. Y no solamente que hizo eso, sino que también habló con una mujer, porque no estaba bien visto que el hombre hablara así con las mujeres. Y no solamente eso, sino que también era peor, digamos, el caso, porque él era un rabí, era un maestro. Entonces, no solamente que era una mujer, sino que también era una mujer samaritana. Jesús le pide un favor a esta mujer, porque no se hablaban entre los judíos y los samaritanos. Le pide un favor a esta mujer samaritana. Y no solamente hizo algo, como les decía recién, algo que no hacían los judíos, que era pasar por Samaria. No solamente que pasó, sino que se quedó 2 días. Por eso, en este texto, vemos a este Jesús. Y así obra Dios en nuestras vidas, rompiendo a veces esas conductas, esa cultura que a veces traemos, esa religiosidad, y Jesús rompe con todo eso. Muy bien, el primer punto que quiero tratar en esta mañana es: solo Jesús puede vernos cuando los otros nos menosprecian. Solamente Jesús puede vernos cuando los otros nos menosprecian. ¿Saben que ahí leíamos recién que entre los judíos y los samaritanos no se trataban? Bueno, quiero explicar un poco por qué no se trataban. No se trataban mayormente por 2 razones, una religiosa y la otra racial. La religiosa era porque los judíos adoraban a Dios en Jerusalén. En cambio, los samaritanos adoraban en otro monte que es Gerizim. Y después no se trataban entre sí por cuestiones raciales. ¿Por qué? Después ustedes los pueden ver en Segunda de Reyes, capítulo 17, por ejemplo. Habla, en ese tiempo, digamos, cuando relata ahí lo que es en Segunda de Reyes,
habla que el reino estaba dividido en dos. Una parte era lo que era el reino del sur, que era todo lo que es Judea, y después lo que es el reino del norte, que es donde está Samaria. Bueno, ese reino del norte fue conquistado por los asirios. Entonces, ¿qué hicieron los asirios? Porque los samaritanos eran también judíos. Ahí lo leíamos, que estaba en la heredad, digamos, esa ciudad de que Jacob ahí había dado a su hijo José. Entonces, ellos eran judíos, pero fueron conquistados por los asirios. Entonces, ¿qué hicieron los asirios? Mandaron a otras razas, a otros pueblos, a que se juntaran con esos judíos. Entonces ellos se juntaron con esa gente, estos judíos. Por eso ellos eran rechazados por los otros judíos, porque eran, digamos, impuros, porque no se habían conservado puros, sino que se habían mezclado con otros pueblos. Entonces, esto que ocurría en ese tiempo, por eso después los judíos no pasaban por Samaria, sino que cuando tenían que ir, por ejemplo, a Galilea, tenían que dar toda una vuelta y evitar ese lugar. En vez de pasar derecho, cruzar derecho, hacían un camino más largo. ¿Para qué? Para no pasar. Por estas dos razones, por religiosas, motivos religiosos y motivos raciales, donde los menospreciaban, donde no querían ni verlos a los samaritanos. Eso hoy en día está ocurriendo también. Lo vemos en nuestro país. Miren, justamente ayer, anoche, estaba viendo ahí en el Facebook y veía una publicación. Y esta mañana, en esta semana que pasó, también he visto otras. Y había un amigo que yo tengo en Facebook, compartía una publicación que había hecho otra persona. Y ponía lo que es, digamos, él dice el cronograma de pagos para esta semana. Todos sabemos que con esto de esta cuarentena, de este aislamiento social preventivo y obligatorio que se llama, que estamos viviendo en nuestro país y en muchos países del mundo, a través del gobierno nacional, se han dado subsidios para algunos sectores de la sociedad. Entonces, estos ponían, por ejemplo, el lunes cobraban, dice el cronograma de pagos para esta semana, le ponen lunes bolivianos, martes peruanos, miércoles paraguayos, jueves la Jenny y el Brian, dice, y así ponían. Y a mí realmente me dolía eso, porque esto es racial también. Es una discriminación racial que estamos haciendo. Porque esta gente, bueno, tal vez haya de todo, ¿no? Porque en esto realmente hay de todo. Gente que se aprovecha de estas situaciones, pero hay gente que hace años que está en el país. Y es más, en muchos países del mundo, por ejemplo, cuando pasan 5 años de residencia en ese país, el país les da, a través de leyes, les da la posibilidad de tener la ciudadanía de ese país. Entonces a lo mejor hay gente que tiene una doble nacionalidad, pero los están juzgando. Y sí, que mira, veía, como les decía en esta semana, un compañero que había puesto que no sé si una amiga de él había compartido que, por ejemplo, en el banco, ella es cajera del banco, y ponía que había pagado a no sé cuántos peruanos, no sé cuántos bolivianos, a no sé cuántos, y así, paraguayos o paraguayas. Entonces, esto lo estamos viendo nosotros en nuestro país también, y en muchos países. Ahora yo me pregunto, ¿cómo o qué pensarán estos mismos que juzgan así de los argentinos, por ejemplo, que están en el exterior? Ya sea por ejemplo, en los países de Europa, por ejemplo, Italia, España, Estados Unidos, Canadá, lo que sea, ¿no? O acá en Chile, Brasil, ¿no? Países limítrofes. ¿Qué pensarán de esos argentinos que también están en esta situación, en otro país, donde algunos hace años que están? Por eso vemos una sociedad que juzga, que a veces
a veces somos de discriminar a las personas. Y eso nosotros como hijos de Dios no lo tenemos que hacer. Por eso a veces hay que empezar un poco a limpiar un poco, por ejemplo, el Facebook. De esa gente a veces que es tóxica, de esa gente que no es de bendición para tu vida. Y a veces hay gente, por ejemplo, que no las he sacado del Facebook, pero he puesto dejar de seguir. Entonces, hay gente que, bueno, yo no la sigo más, porque digo, gente que lo que publicaba eran todas pálidas, quejas, insultando a los gobiernos, a lo que sea, no querían a nadie. Entonces digo, esta gente no es de bendición para uno. Entonces, listo, le ponía dejar de seguir. Entonces, yo no veo más las publicaciones, no lo saque de Facebook, pero ahí está. ¿Me entienden? Entonces, vemos esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Ahora, Jesús vio a esta mujer no como la mira el mundo, como mira la sociedad, donde critica, donde juzga, sino que la vio no solo a ella, sino también a los samaritanos. E hizo algo Jesús que ningún judío lo hacía, pero Jesús no era un judío cualquiera, era el Hijo de Dios, y es el Hijo de Dios. Y con esos ojos de amor, como la vio a ella, a esta mujer, y los vio a los samaritanos, te vio a vos y también me vio a mí. Qué bueno saber. Porque si hubiera sido, yo pensaba esto en estos días, si hubiera sido por los judíos, nosotros estaríamos perdidos. Porque el mensaje no nos hubiera, el mensaje de salvación, de fe, de esperanza, no nos hubiera llegado. Vaya a saber si hubiera llegado. Si es que llega. Pero gracias al Señor que Él tenía otros planes. Y ese mensaje pudo llegar a nosotros, a través de estos hombres que fueron predicando la palabra del Señor. Ahora, yo les decía en el versículo 4, que leíamos, y le era necesario pasar por Samaria. Qué bueno saber de que para los judíos ellos no querían saber nada con los samaritanos. Pero Jesús tenía un plan de salvación también para esta mujer. A pesar de los errores que haya cometido ella, como los cometí yo, como tal vez los has cometido y los cometes vos. Todos hemos cometido errores en la vida. Pero el Señor nos da una posibilidad. Y entonces Jesús la vio con esos ojos de amor, como solamente Dios nos puede mirar. La vio a ella y vio ese pueblo. ¿Y saben qué? Esta mujer y estos hombres ahí, la gente de la ciudad, formaban parte del plan de Dios, de este plan de Dios de salvación. Así como un día llegó a nuestras vidas, por eso yo ponía por título a este mensaje de hoy, un encuentro transformador. Y es en ese momento, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, que nuestras vidas empiezan a cambiar. Nuestras vidas empiezan a transformarse. Ahora, miren qué interesante lo que dice. Versículo 6. Dice, y estaba allí en el pozo de Jacob, Jesús. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. La hora sexta es el mediodía. Ahora, miren qué interesante que es esto. Este dato que da ahí. Que a veces uno dice, sí, era el mediodía. Pero no era lo común para las mujeres. Entendamos algo. Estaban muy definidas las tareas de las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, estaban muy limitadas, eran como de una clase social más baja que los hombres. Entonces, la tarea de ella era, criar a los hijos, hacer la comida, ir a buscar agua.
Hoy en día nosotros tenemos la posibilidad de abrir la canilla del grifo de la cocina, por ejemplo, y sale agua para lavar los platos, los trastos ahí. Vamos al baño y podemos lavarnos la cara, pero en esos tiempos hay, y actualmente también en muchos lugares, no cuentan con agua corriente. Entonces las mujeres tenían que ir a buscar agua. A veces por ahí hemos visto alguna película en donde vemos las mujeres con esos cántaros, esos jarrones de cerámica, llevando o yendo a buscar el agua y después llevándola cada uno a sus casas, ¿no? Entonces, ¿qué hacían las mujeres? Las mujeres o iban temprano o iban más tarde, pero no al mediodía, entendiendo algo. El mediodía allá no es como el mediodía nuestro. Allá hace calor. Es un lugar desértico. Son lugares donde hace mucho calor. Entonces no andaba nadie a la siesta o al mediodía, porque es donde el sol está más alto, donde pega más el sol. Entonces, esta mujer iba a esa hora. ¿Pero por qué? Por una razón. La costumbre era que las mujeres fueran antes, momentos antes, pero también, si no, a la tarde, ¿no? Cuando empezaba a bajar un poco el sol, empezaba a hacer menos calor, entonces ahí iban las mujeres. Y era en ese momento cuando las mujeres aprovechaban el tiempo para sociabilizar. Entendiendo esto, como les decía, las mujeres estaban muy limitadas, no podían. Hoy en día, acá, por lo menos en nuestro país y en muchos países, la mujer tiene libertad, sale, va, se encuentra con amigas, trabaja, tiene sus trabajos, pero en esa cultura no se da así. Entonces, las mujeres tenían ese momento donde se podían encontrar con otras mujeres y ahí sociabilizaban, se contaban cosas, che, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está la familia, los chicos? Bueno, pero este pasado de esta mujer, donde tal vez no solamente entendiendo esto, que era samaritana, donde los judíos no querían saber nada con ellos, con ninguno, donde los esquivaban, no solamente que era rechazada por los judíos, sino que también de su pueblo también era rechazada. Porque también era rechazada. Entonces, ahora, Jesús tenía un plan, Dios tenía un plan de salvación también para ellos, como lo tuvo con vos y lo tuvo conmigo. Sabiendo que en un momento nosotros estábamos perdidos, pero ¿saben qué? Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice, le era necesario pasar por Samaria. Esta mujer, como yo les decía recién, formaba parte de este plan de Dios. El pueblo, la gente de ahí, formaban parte de este plan de Dios, de salvación. Y vos y yo también formamos parte de ese plan de salvación. Cuando decía, ¿qué sería de nuestras vidas? ¿Qué sería de nuestras vidas si un día no nos encontrábamos con el Señor? Porque fue ahí donde empezó ese cambio. Por eso el título del mensaje, un encuentro transformador. Porque solamente cuando nos encontramos con el Señor, nuestras vidas se transforman. Y no solamente que nuestras vidas se transforman, sino que también se transforman nuestros destinos, cambian nuestros destinos. Entonces, vemos cómo a veces la sociedad nos critica, donde te critica. Si te cortas el pelo, sí, y entendiendo un poco esto también, ¿no? A veces, por ahí las mujeres a lo mejor lo van a entender más, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, las mujeres donde hablaban y se contaban cosas, era cuando se juntaban en el pozo a buscar agua. Pero por ahí, hoy en día, por ejemplo, puede ser en la peluquería. Puede ser en la peluquería, donde las mujeres se cuentan y hay gente que sabe vida y obra de las personas. Bueno, a veces nos podemos encontrar en situaciones donde, por eso la mujer iba al mediodía, donde no quería encontrarse con estas mujeres, donde la veían mal, donde a lo mejor, ¿viste? No sé si te ha pasado, pero a lo mejor
vas a un lugar, te invitan a un lugar, a una fiesta, o lo que sea, una reunión, y cuando te ven, ya con la mirada te hacen saber que como que no encajas ahí, donde te hacen sentir mal. O te ven y empiezan a cuchichear, empiezan a hablar entre ellos, y uno empieza a decir, pero ¿para qué vine? Al final me hubiera quedado en mi casa. Y a lo mejor no te dicen nada, pero con la mirada te dicen mucho. Donde te están criticando, donde se burlan, porque eso nos pasa, le pasaba a esta mujer. Más allá, y lo vuelvo a decir, más allá de los errores que puede haber cometido ella, yo y ustedes. Cada uno de nosotros. Vamos a meter la pata, le vamos a errar. ¿Me entienden? Pero la gente nos critica. La gente, muchas veces, hasta nuestras familias nos critican. ¿Y cuántos nos han criticado más también cuando un día le abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor? Y empezamos a congregarnos, empezamos a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Y tal vez, por eso les decía, no solamente los judíos, los de afuera, la criticaban, los odiaban, los menospreciaban a los samaritanos, sino que también la gente del pueblo. Y a veces es esa gente cercana a nosotros la que muchas veces nos critica, la que se burla, donde te ven un domingo. Por eso esto es algo que sucede muchas veces. Entonces, el punto número 1 es solamente Jesús nos ve cuando los otros o la gente a veces nos rechaza. Solamente Jesús puede poner esa mirada en nosotros. Punto número 2, solo Jesús puede darnos lo que verdaderamente necesita nuestra vida. Solamente Jesús puede darnos lo que verdaderamente necesita nuestras vidas. Quiero leer y leamos juntos del versículo 10 al 18. Vamos a leer, estamos leyendo en Juan capítulo 4, versículo 10 al 18. Dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Muy bien. Jesús le estaba ofreciendo a esta mujer algo que ningún hombre le podía ofrecer a esta mujer. Ahora, más allá de todas estas relaciones que esta mujer ha tenido con, digamos, de estar con un hombre, después estar con otro, más allá de eso, a veces en la vida nos encontramos con vacíos en nuestro interior. Y a veces esos vacíos los queremos llenar de alguna manera. Los llenamos a veces con cosas, los llenamos a veces con personas. Esta mujer tuvo varias parejas, pero a veces necesitamos, por ejemplo, tener amigos.
Hay gente que, por ejemplo, en Facebook, por ejemplo, una de las redes sociales, tiene miles de amigos. Ahora, a cuántas personas de esos amigos que puede tener realmente los conoce? Porque te pueden mandar una solicitud, listo, ya me hice amigo de fulano de tal, o de fulano, y yo no lo conozco, pero es amigo mío, en el Facebook, ¿no? Pero el otro ni me conoce. Entonces a veces queremos tener muchos amigos, y a veces no nos damos cuenta, pero a veces hay vacíos en nuestro interior. Y los queremos llenar con cosas, con objetos, con personas, con logros, con metas que a veces nos planteamos. Gente que a veces, por ejemplo, hace un curso o algún curso rápido, por ejemplo, de unos meses, termina eso y es como que no le bastó y hace otro curso, de otra cosa. Y termina ese y empieza a hacer otro. Y a veces no nos damos cuenta, pero nosotros tenemos esos vacíos. Ahora, ¿qué representaría en nuestras vidas estos 5 maridos que tuvo esta mujer? ¿Qué representaría en nuestras vidas? Tal vez casas, autos, trabajos, por ejemplo. Estamos en un trabajo, no nos gusta, renunciamos. Es como que como que no me hallo acá, listo. Y busco otro trabajo. Y así. Y a veces nos pasamos la vida así. ¿Pero por qué? Porque tenemos ese vacío donde de alguna manera nosotros lo queremos llenar. Vuelvo a decirte, no hay nada ni nadie que pueda llenar estos vacíos. Solamente Dios puede llenar estos vacíos. Solamente Dios puede llenar estos vacíos. Ahora, el número no es importante. Pueden ser 3, 5, 8, 11, lo que sea. Lo importante es que estos vacíos que a veces nosotros tenemos, donde nos sentimos insatisfechos, donde nos sentimos que hay algo que nos falta. Y bueno, vemos hoy en día cómo la gente, por ejemplo, quiere llenar esos vacíos tal vez con las drogas, con el alcohol, con mujeres o con hombres, como si se pudiera solucionar o se pudiera llenar esos vacíos. A veces, y tiene mucho que ver también de los hogares en donde nosotros hemos venido, donde tal vez hemos sido rechazados, donde no nos fue fácil, donde hemos tenido tal vez una niñez muy difícil. Y a veces cometemos estos errores, donde empezamos a buscar de todos lados, ¿para qué? Para poder llenar esos vacíos que tenemos. Pero qué bueno que saber que es el de que cuando nos encontramos con Jesús, podemos tener realmente un encuentro que transforme nuestras vidas. Transforme nuestras vidas. ¿Te sentís vacía? ¿Te sentís vacío? Vos tenés que llenar. Y sobre todo en este tiempo, donde estamos aislados socialmente, cada uno en sus hogares, si bien podemos salir a hacer las compras o algo, pero tenemos que estar, no nos podemos juntar como antes, con la familia. Hay mucha gente que también en estos tiempos se está sintiendo sola también, donde no puede encontrarse con los familiares, con amigos. Son tiempos difíciles. Entonces, es en estos tiempos en donde nosotros tenemos que buscar al Señor. ¿Sabe que? Y uno tiene que, a veces no nos damos cuenta de esta búsqueda a veces que nosotros espiritualmente buscamos. Y a veces, por eso digo, a veces no nos damos cuenta de estas cosas y las queremos llenar con cosas, ¿no? Con situaciones, con experiencias, con viajes, por ejemplo. Pero estamos en esta búsqueda, a veces queremos llenar esos vacíos que nosotros tenemos. Yo cuando era chico estuvimos viviendo en Buenos Aires, en Avellaneda, vivimos unos años allá, y me acuerdo que a mí me encantaba ir a la iglesia.
Yo vengo de familia de tradición de católicos, familias católicas. Entonces íbamos a la iglesia. Me acuerdo que en eso, de haber sido ya las últimas, me acuerdo de esas misas que daban, una parte la daban en latín, por ejemplo. Entonces yo me acuerdo de eso. Y a mí me encantaba ir a la iglesia. Yo creo que si hubiera sido por mí, yo sería cura. Hoy en día sería cura. Pero bueno, gracias al Señor que tenía otros planes. Gracias al Señor que tenía otros planes. Pero bueno, a mí me gustaba ir a la iglesia. Entonces, bueno, después, allá para la época del Mundial del 78, de 1978, allá por junio, nosotros nos vinimos a Córdoba, la ciudad de Córdoba, vinimos a vivir. Y bueno, fuimos algunas veces ahí cerca de mi casa, como unas 3 cuadras, había una capilla, todavía está la capilla, y ahí íbamos los domingos. Entonces, yo disfrutaba realmente ir a la iglesia. Entonces, bueno, y una vez dejamos de ir. Y ya faltamos un domingo, ya faltamos otro domingo. Entonces, yo un día le pregunté a mi mamá, y me dijo algo que lo guardé durante muchos años. No lo entendí en ese momento. Y me dijo, yo le pregunté, mami, ¿por qué no vamos a la iglesia allá? Y me dijo, y me dijo así mi mamá, dice, no me gustan esas viejas que van a golpearse el pecho a la iglesia. Así dijo mi mamá. Yo no lo entendía eso. Yo era chico, habré tenido 9 años, 10 años habré tenido. Porque fue después que nosotros vinimos. Yo en el 78 tenía 8 años. Voy a cumplir 50 este año. 50 años ya. Bueno, entonces, medio siglo. Entonces, bueno, pasaron los años, yo me convertí como dentro de ese grupo de los católicos, que hay muchos, donde cuando iban a la iglesia, por ejemplo, para un bautismo, un casamiento, una comunión, para lo que es Semana Santa en esta época de Pascuas. Y yo me convertí también en uno de esos que yo digo, Dios el prestamista, ¿no? A veces lo vemos a Dios como un prestamista, donde nos da, pero después tenemos que ir a pagarle la cuota. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, vamos en esos momentos donde nosotros nos sentimos sucios, nos sentimos cargados y tenemos que ir a dejar esa mochila de pecado, de malas vidas, la dejamos en la iglesia. Entonces, la dejamos ahí. Y muchas veces, y el Señor sabe, que yo muchas veces le he dicho, bueno, ya está, ya cumplí con Dios, ya está. Pero seguía mi vida. Bueno, dentro de esas, después yo me casé, formé una familia, y había momentos que decía, tenía que ir a la iglesia, era como que una necesidad que tenía de ir a la iglesia. Entonces íbamos a la iglesia acá en Río Ceballos. Entonces, bueno, entramos, y yo era de observar a las personas. Entonces, yo veía a la gente. Generalmente estábamos al fondo, ¿no? Nosotros, ahí medio de incógnitos, ahí. Y ahí estábamos. Pero yo miraba a la gente. Entonces empecé a ver a la gente. Y veía vecinos, veía vecinas, y les sabía la vida. Le conocía en las cosas que andaban. Hombres que a lo mejor andaban mujereando, que iban a, qué sé yo, o a lo mejor a una whiskería, a esos bares, así, o mujeres que, bueno, los engañaban al marido, bueno, cosas así. Entonces yo veía a esos hombres, a esas mujeres, y me llamaba la atención esto. Y ahí pude entender lo que mi mamá decía. Y yo no me gusta esas viejas que van a golpearse el pecho, decía. Entonces yo veía a esas personas, o mujeres grandes, hombres grandes, en donde iban y se confesaban con el cura párroco, en donde después comulgaban, tomaban la hostia, y después iban a sus bancos y estaban ahí arrodillados, muy compungidos. Pero yo decía, pero esto está mal, digo yo. Yo me empecé a plantear estas cosas en mi vida. Lo buscaba entendiendo esto, yo lo buscaba a mi manera, no como Dios quería, sino como yo entendía, pero también yo veía estas cosas que estaban mal. Entonces yo me empecé a plantear esto, que decir, esto está mal, no puede ser tan fácil. Digo, voy a la iglesia, me saco esa mochila, pero después le pido perdón a Dios y después sigo mi vida. Eso está mal. Digo, tiene que haber otra cosa. Tiene que haber otra cosa. Bueno, pasaron los años, pasaron algunos años, y un día yo me encontré con el Señor. Así como te encontraste vos, yo me encontré con el Señor.
Y no solamente yo, sino también toda mi familia. Cada uno de nosotros, esta mujer se encontró ahí en el pozo. Cada uno de nosotros sabe en dónde se encontró con el Señor. Yo me encontré acá, en mi casa. Vino un compañero que es pastor, el pastor Diego Charras, de Almafuerte. Él vivía en Córdoba, pero él es en Almafuerte. Y él es el que nos hizo hacer esa oración de fe. Y realmente ahí empezó ese cambio transformador en nuestras vidas, cuando tuvimos ese encuentro con el Señor. Por eso, cada uno de nosotros realmente necesitamos este encuentro con el Señor, en donde vamos a tratar de hacer cosas que seguramente le vamos a errar el camino. Seguramente esta mujer tomó malas decisiones, como las tomé yo, y a veces las tomo yo, guiado a veces por la carne, pero también vos, donde a veces nos hemos equivocado, todos nos vamos a equivocar. Me acuerdo cuando estudiábamos latín, tenía en el secundario, estudiábamos latín, errare humanum est, decía, ¿no? El errar es humano. Entonces, nosotros le vamos a errar. Ahora, el tema es cuando nosotros empezamos a llenar nuestras vidas con cosas que no nos llevan a ningún lado, con cosas que no son de bendición para nosotros. ¿Te sentís vacío? ¿Te sentís vacía en este tiempo? ¿Te sentís sola? ¿Te sentís tal vez rechazada? ¿Rechazado? Aún a veces de parte de tu familia. Porque a veces nos sentimos así. La gente también a veces nos hace sentir así. Porque la gente te va a criticar. Yo he tenido compañeros, por ejemplo, que dicen, oh, si yo hablara de vos, ¿qué te hace el pastor ahora? ¿Cuántas veces a lo mejor te han dicho esto? ¿Qué te hace la pastora? ¿Qué te hace el pastor ahora? Pero hay que tener en claro algo. El Señor nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, le pedimos perdón, nos arrepentimos, Dios hace un borrón y cuenta nueva. Y yo me acordaba en esta semana, cuando yo llegué a los caminos del Señor y empecé a congregarme, era nuevito en las cosas del Señor. Era 0 kilómetros de ahí. No entendía nada. Bueno, y el pastor que tenía, me invitó a hacer el estudio bíblico. Tuve 2 años. Entonces, me acuerdo, me hizo estudiar un versículo. Hasta el día de hoy me acuerdo. Me lo hizo estudiar de memoria. Y es 1 Pedro 2:6. Dice, porque también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Entonces la gente a veces va a tratar de hacerte pasar vergüenza. Va a hacerte tratar de que estés mal, porque te va a criticar. Cuando la gente también empieza a ver estos cambios en tu vida, por eso digo, un encuentro transformador. Cuando nosotros realmente le abrimos el corazón al Señor, porque le podemos hacer esa oración de fe. Pero el tema es que no le damos a veces lugar para que realmente Dios se vaya obrando en nuestras vidas, vaya transformando. Ahora, nosotros tenemos que reflejar todo ese cambio que está haciendo en nuestras vidas. Y como lo dice, ¿no? en la Escritura, que va a saltar de ella esos ríos de agua viva. Y es cuando nosotros empezamos a reflejar esos cambios transformadores que va haciendo el Señor en nuestras vidas. Donde antes hacíamos una cosa, no importa, nos equivocamos, metimos la pata, le erramos, a veces por cabeza dura, por no querer, porque ellos te dicen, anda por acá, pero nosotros queremos ir por ahí. Y a veces somos cabeza dura. Entonces a veces nos vamos a equivocar. Pero cuando nosotros realmente entendemos de que Él tiene que ser nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y Él que nos va a decir, bueno, tenés que ir por acá, hace esto otro, porque a veces no nos gusta, o no nos gusta cuando a veces el pastor nos corrige y a veces nos duele. Porque todos tenemos también a veces áreas de nuestras vidas donde todo hay que rendírselo al Señor.
Pero ese proceso transformador empieza cuando nosotros le abrimos el corazón al Señor y lo recibimos. Ahí empieza ese cambio. Ahora, la gente también nos va a empezar a criticar. Entonces, ya no venís más, no, ya no soy el mismo de antes. Gloria a Dios. Ah, te lavan la cabeza. Esos evangelistas, los aleluyas, como dicen. Te lavan la cabeza. Gloria a Dios que nos lava la cabeza. Porque antes la teníamos llena de mugre. ¿Cuántas cosas teníamos? Pero ahora, la sangre de Jesucristo es la que nos va limpiando todos esos pecados. Así que, tal vez te hayas sentido vacía, te hayas sentido vacío, te hayas sentido sola, como que nadie te quiere, como que a veces no sabes cómo llenar esos vacíos. Bueno, es tiempo que empecemos a buscar al Señor. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Realmente estamos en los últimos tiempos. Esta semana veía una prédica y me impactó algo que decía el pastor, un pastor. Y decía, yo creo que somos la generación que va a ver la venida del Señor. Decía el pastor. Y me hizo inquietar eso. Nosotros estamos preocupados por ustedes. Nos preocupamos por ustedes. ¿Por qué? Porque los amamos. ¿Cuánto más el Señor? Por eso vos y yo tenemos que estar preparados. Ayer justamente veía, y después lo hablábamos con mi esposa, veía un muchacho que tiene un canal en YouTube. Este muchacho hace todo lo que se llama bushcraft, que es todo actividades, digamos, de campamentos y todas estas cosas. Un muchacho del mundo, es un español. Y entonces, y mira cómo la gente y gente que no es creyente se están dando cuenta de que están pasando cosas en el mundo. Como por ejemplo estos sonidos que se están escuchando en Buenos Aires, por ejemplo, se han escuchado. En muchas ciudades del mundo se han escuchado sonidos como trompetas, algunos le llaman las trompetas del apocalipsis, sonidos que se sienten, ¿no? Y este muchacho dice que él está en Barcelona, y bueno, estaba en un momento a la madrugada y empezó a sentir como un avión, como las turbinas de un avión. Dice, qué raro, porque no andan los aviones y no está cerca ahí del aeropuerto. Entonces él sale al balcón de donde estoy, porque vive en un edificio, y él graba un video en Instagram, graba un video donde se escucha el sonido. Y es increíble realmente cómo se siente. Ahora, y este muchacho decía, y hay muchas cosas que le están llamando la atención. Le decía, por ejemplo, si los jabalíes, por ejemplo, empiezan a crecer mucho en una zona, entonces vemos el daño que hacen los cultivos, entonces ¿qué se hace? Y bueno, se abre la cacería, entonces lo empiezan a cazar para disminuir la población. Entonces él le llamaba la atención esto de este COVID-19, de este virus, de esta pandemia, donde dice, ¿no será que hay algo más detrás de todo esto? Donde, bueno, tal vez fue largado para, bueno, diezmar un poco a la población. No sé. Pero le llamaba la atención todas estas cosas. Entonces, ¿cuánto más a nosotros, que somos hijos de Dios y que sabemos que está escrito acá en su palabra, su venida está pronta? Entonces, cada uno de nosotros no nos tenemos que guiar por estas cosas, ¿no? Porque son señales que van a ocurrir. Ahora, cuando se sientan las trompetas, cuando realmente se sientan las trompetas, no sé qué serán esos sonidos. Algunos dan esa explicación de que, bueno, son fenómenos atmosféricos, donde es el choque de dos masas de aire, y bueno, al no haber contaminación acústica de ruidos, bueno, se empiezan a escuchar estos sonidos. No lo sé, no sé. Pero lo que sí sabemos es que cuando se sientan esas trompetas, realmente va a venir la venida del Señor Jesucristo. Va a venir. Yo hace algunos años atrás, por ejemplo, cuando fue elegido Francisco como papa, yo empecé a ver la gente, yo ya estaba en los caminos del Señor. Miren, yo no tuve una revelación, no tuve una voz del Señor que sentí, es lo que yo sentí dentro mío.
Y yo veía la gente que estaba como embobada, como que era un ídolo para ellos, para la gente, para los católicos, ¿no? Y yo digo, este tiene algo, hay algo, este es un lobo, dije yo, disfrazado de oveja. Me hago cargo de lo que digo. Este es un lobo disfrazado de oveja. Y yo le dije a algunos, y a algunos que son compañeros, que no son creyentes y son católicos, yo le dije, este de acá a un tiempo va a demostrar lo que realmente es. Y yo creo que le va a dar lugar a la venida del anticristo. Vean si no lo que va a pasar, y esto son cosas que están escritas, vean lo que va a pasar, por ejemplo, el 14 de mayo de este año, 2020. Después búsquenlo en su casa, búsquenlo en YouTube, véanlo lo que va a pasar el 14 de mayo de 2020. Esto forma parte de lo que es, que está pronta la venida del Señor Jesucristo. Pero es también la venida del anticristo. Así que yo creo que le va a dar lugar al anticristo. Así que nosotros tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Por eso nosotros tenemos que, me fui un poco por la rama, pero nosotros tenemos que estar preparados. Y tenemos que llenarnos de Dios. Entonces todos esos vacíos la gente trata de llenar con distintas cosas. Como decía, con viajes, comprando cosas, teniendo amigos, hombre, mujer, lo que sea. Pero nosotros tenemos que, esos vacíos que tenemos adentro, que a veces no nos damos cuenta, pero tenemos que llenarnos con el Señor. Y el punto número 3, vamos terminando. Solo Jesús puede señalar nuestro pecado, pero para salvarnos y para restaurarnos. Miren lo que dice, versículo 17. Vamos a leer. Dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Versículo 19, la mujer le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, Jesús le marcó dónde estaba el pecado en su vida. ¿Dónde esta mujer le estaba errando? Ahora, el mundo nos va a criticar, el mundo nos va a juzgar, lo va a hacer para juzgarnos, para criticarnos, para burlarse, porque la gente se burla, ahí está, mira, ahí está, y nos marca, nos señala, nos señala la gente del mundo. Pero Jesús lo hace para que nuestras vidas cambien, para bien. Yo me acordaba en esta mañana cuando me levanté temprano y me levanté a orar y a repasar el mensaje. En Romanos 12:2 dice, transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, empieza diciendo. Hay 2 palabras importantes acá, el renovaos, el transformaos, perdón, y la palabra renovación. Transformaos mediante la renovación. La palabra transformaos es la palabra griega que se usó en los textos originales, metamorfose, que es el cambio de una cosa por otra, ¿no? El ejemplo más práctico o más claro es el de la oruga cuando se transforma en una mariposa. Es un cambio realmente, un giro a veces de 180 grados, una cosa por otra, ¿no? Pero la palabra renovación, es la palabra metanoia, donde es no solo el arrepentimiento, sino también da a entender la palabra que es un cambio de dirección. Es donde nosotros vamos para allá, pero no es el camino correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos y tomamos el camino correcto. Nos volvemos y tomamos el camino correcto. Esa es la cuestión. Entonces, si estamos caminando por caminos que no nos convienen, que sabemos que no nos llevan a donde tenemos que ir, es tiempo que empecemos a volver. Nos vamos a volver y vamos a tomar el camino correcto. El camino correcto. Y el Señor es el que nos quiere restaurar, a pesar de que nosotros nos equivocamos muchas veces. Vamos a ir poniendo la música, le digo a mi asistente, y Él nos quiere
no solamente traer un mensaje de esperanza, sino también donde seamos transformados y donde cada uno de nosotros podamos ser restaurados. Vamos a ver un poquito, quiero compartir, y para que lo quiero compartir con ustedes. Miren este cambio transformado. Por eso yo le puse por mensaje, por título a esta prédica, a este sermón de hoy, un encuentro transformador. Esta mujer, leíamos al principio, donde iba al mediodía, donde no quería encontrarse con nadie, para que no la critiquen, no escuchar los comentarios. Pero miren lo que pasa después de que esta mujer se encuentra con el Señor. Miren el cambio realmente que hubo en sus vidas. Lo vamos a leer, versículo 25 de Juan 4. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces, mire lo que dice, versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Vamos a saltar al 39. 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Miren realmente ese encuentro transformador que tuvo esa mujer, donde ella se aislaba, donde no quería estar porque era criticada, más allá de que era samaritana, los del mismo pueblo. Pero miren este encuentro transformador que tuvo con el Señor, que se animó a eso que antes no se animaba. Se animó a ir y a hablar. A la gente que a lo mejor los criticaba. Miren lo que realmente puede hacer el Señor en nuestras vidas. Así que es tiempo que nosotros nos encontremos con el Señor. ¿Para qué? Para que realmente nuestras vidas cambien. Vamos a orar en esta mañana. Quiero orar. Así que ahí donde estamos, cada uno en nuestros lugares, yo te invito a que vos en esta mañana puedas cerrar tus ojos para que nada te distraiga. Cerra tus ojos mientras ponemos esta oración de fondo, pero abre tu corazón. Abre tu corazón ahí donde estás. Necesitamos un encuentro transformador con el Señor. Ahí donde estás, en tu casa, ahí donde estás. Vos y yo necesitamos acercarnos al Señor. Él es el agua que tenemos que beber, porque no tendremos sed jamás. Tal vez tratamos de tomar otras aguas, pero siempre vamos a tener sed. Pero ese agua que Él nos da, solamente Él puede saciar esa sed. Pero también puede llenar esos vacíos
que tal vez vos hoy, mi hermano, mi hermana, o tal vez vos que es la primera vez que nos estás viendo y que tal vez también te sentís así, te sentís vacía tal vez. Ábrele tu corazón al Señor y decile al Señor, llena mi vida, llena mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, he compartido tu palabra. Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que sacies nuestras vidas. Sacies esa sed y ese hambre que tenemos, pero que sea de ti, Señor. Donde nunca más tendremos sed, como dice la oración. Jesucristo va. Jesucristo va. Vos recibiste ese castigo por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esa vida eterna que nos das. Pero gracias, Señor, porque solamente vos sos el que puede saciar nuestra sed. Solamente vos sos el que puede restaurar nuestras vidas. Señor, manifiéstate en esta mañana, ahí en la vida de cada uno de mis hermanos, aquellos que están viendo esta transmisión en vivo, aquellos que la van a ver tal vez a través del YouTube. Yo te pido, Señor, que vos toques sus vidas. Señor, que puedan realmente sentir tu presencia, tu amor, tu gozo. Señor, gracias porque vos no nos ves con esos ojos como nos mira el mundo. Nos ves con ojos de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estamos celebrando tu resurrección, Señor. Gracias, porque creemos en un Dios que está vivo. No en un Dios de yeso, en un Dios que está clavado en una pared, sino en un Dios vivo y verdadero. Dios todopoderoso y eterno, te pedimos que nos bendigas. Señor, y ahí donde estamos, yo invito a los pastores de sus casas para que también le demos al Señor lo que ha puesto en nuestros corazones. Estas ofrendas voluntarias que vamos a separar para el Señor. Ahí donde estamos. Señor, yo te pido que tú obres en este tiempo difícil, en la economía de cada uno de mis hermanos. Señor, toma autoridad en el nombre de Jesucristo y ato todo espíritu de miseria, todo espíritu de escasez, todo espíritu de ruina, todo espíritu de pobreza. Yo los ato de los hogares de cada uno de tus hijos, Señor. Declaro tu bendición, declaro el señorío de Cristo en cada uno. Señor, manifiéstate de una manera poderosa, Señor. Señor, que seas tú el que esté llenando las alacenas, Señor, las heladeras, donde realmente podamos ver tu gloriosa manifestación en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Pero, Señor, que este tiempo donde estamos aislados socialmente, pero te pedimos que nos inquietes a cada uno, inquieta a mis hermanos, a cada uno de nosotros, inquiétanos, para que te empecemos a buscar de una manera como antes no lo habíamos hecho. En el nombre de Jesús, ayúdanos a cambiar. Cada uno de nosotros tenemos cosas que cambiar. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, cuando nos equivocamos, cuando no te hacemos caso, cuando vos nos decís, anda por acá, pero nosotros queremos ir por allá. Señor, aunque nos duela, corregimos. Señor, gracias. Gracias porque, Señor, vos nos vas a dar nuevas fuerzas. Dale fuerzas al que está débil, Señor. Lloro por el que cayó, Señor, para que tú lo levantes. Oro por los enfermos, Señor,
Dice tu palabra que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Yo suelto palabras de sanidad sobre tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Suelto palabras de sanidad sobre tu pueblo, sobre tus hijas, sobre tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate en esta mañana. Glorifícate en esta mañana, separados físicamente, Señor, pero unidos en un mismo espíritu contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Queremos encontrarnos contigo, Señor. No solamente en esta mañana, sino también cada día de nuestras vidas. Señor, veía en esta semana una publicación que hacía una hermana, donde el diablo estaba contento, decía, que habían cerrado las iglesias. Pero las iglesias se han abierto en nuestras casas. Gloria a tu nombre, Señor. Señor, que en cada hogar, Señor, tu nombre sea levantado. Donde levantemos altares, Señor, de alabanza, de adoración, donde te pongamos en el primer lugar, Señor, no en el último. No queremos que seas una visita, que vengas de vez en cuando, sino que realmente puedas habitar cada día en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro por mis hermanos, Señor, por cada uno, aquellos que están mirando la transmisión, aquellos que la van a ver a través del Facebook Live, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, necesitamos encontrarnos con el Señor. Necesitamos encontrarnos con el Señor. Necesito un encuentro con el Dios vivo hoy, dice la canción. Queremos estar en tu presencia, Señor. Necesitamos, Señor, encontrarnos contigo, Señor. Míranos ahí donde estamos cada uno de nosotros, Señor. Queremos estar cara a cara contigo, Señor. Queremos estar cara a cara contigo. Señor, glorifícate. Glorifícate, Señor. Yo oro por aquellas hermanas que se sientan solas, Señor. Yo oro por ellas, Señor. Oro para que tú te manifiestes, Señor. Tócalas, Señor. Tócalas en esta hora. Haceles sentir tu presencia. Dales paz. Dales paz, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Oh, bendito Dios, presencia de Dios, Señor. Manifiéstate, Señor, en esta mañana. Manifiéstate en nuestras vidas. Manifiéstate en nuestros corazones, en nuestros hogares, Señor. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Gracias. Gracias porque cuando nos encontramos contigo, Señor, nuestras vidas cambian, Señor. Gracias. Te alabamos. Te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos en esta mañana. Señor, yo quiero orar en esta mañana por aquellos que tal vez no te conocen, pero quieren encontrarse contigo. Yo quiero orar por vos en esta mañana, pero quiero invitarte a que vos en esta mañana puedas hacer una simple oración, donde vos puedas en esta mañana abrirle tu corazón al Señor. ¿Te animas a hacerlo? Yo te animo y te voy a guiar en esta oración. Una oración sencilla. Decile ahí donde estás: Señor, me presento delante de ti. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis errores. Te pido que sea la sangre preciosa de Jesucristo tu Hijo la que me limpie de todo pecado. Creo en ti, Jesús, que eres el Hijo de Dios. Y yo en esta mañana abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida.
y que me ayudes a cambiar en todas las cosas que tengo que cambiar. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Amén y amén. Tan simple como eso. Así que déjame en esta mañana orar por vos, que tal vez nos estés mirando ahí por primera vez. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que han hecho esta oración de fe, Señor, donde te han recibido como Señor y Salvador. Señor, glorifícate en ellos. Señor, que ellos puedan ser transformados. Señor, que vos puedas cumplir los sueños y los propósitos que vos tenés para ellos. Señor, yo oro por ellos. Dales hambre y dales sed de ti, Señor. Que te empiecen a buscar, Señor, pero con un corazón sincero, entendiendo de que te necesitamos. Y que no solamente te necesitamos, sino que queremos encontrarnos contigo. Porque no queremos caminar más solos. No queremos aislarnos. Queremos estar contigo. Bendecilos en el nombre de Jesús. Señor, yo oro por los hermanos, Señor, y despido a los hermanos en paz, en bendición, Señor, en salud, en prosperidad. Señor, declaro una semana de bendiciones sobre tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Acompáñanos en el resto del día, Señor. Te alabamos, te bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Hemos orado también por las ofrendas también, así que gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Te alabamos, te bendecimos. Buena semana. Buena y bendecida semana. Que el Señor te bendiga. ¿Sabes? Tenés ahí en el Facebook de la iglesia, Jesucristo es vida. En el YouTube también va a estar subido el video. Déjanos tu comentario, compartirlo, danos un buen like. Y estamos para ayudarte. Así como Dios quiere ayudarte, estamos para ayudarte. Comunícate con nosotros, con el pastor Julio Belén, el pastor de la iglesia, del Ministerio Jesucristo es vida. Queremos ayudarte, queremos darte una palabra de fe, de aliento, de esperanza. Abrí tu corazón y que el Señor te sorprenda. Dios te bendiga. Dios te bendiga.